Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es María Ruyuri y quiero darles la bienvenida al webinar en nombre de RECLA y especialmente en representación de la Comisión de Educación Continua Virtual. Este webinar, denominado Reimaginando el futuro del aprendizaje y la formación continua, está a cargo del doctor José Escamilla del TEC de Monterrey. Esta actividad se enmarca a su vez en el trabajo de esta Comisión de Educación Continua Virtual y las universidades que formamos parte de la comisión somos el TEC de Monterrey, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Oberta de Cataluña, la Universidad Técnica Particular de Loja, la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador y la Universidad Blas Pascal de aquí de Córdoba, Argentina. Agradecemos a los asistentes que provienen de diversos países como México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Ecuador, Bolivia, Panamá, España, entre otros. Agradecemos muy especialmente al doctor José Escamilla, quien cuenta con un currículum sumamente interesante y entre sus antecedentes nos interesa destacar que él es ingeniero de sistemas computacionales por el Tecnológico de Monterrey. A su vez desarrolló su maestría y doctorado en informática en el Instituto Politécnico de Grenoble, Francia. Es director del Tech Labs, Reinventando la Educación, la unidad de innovación disruptiva del Tecnológico de Monterrey. Fue director de Innovación Educativa y director del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Finalmente, ha trabajado como consultor para compañías, universidades y gobiernos. La dinámica que tenemos prevista para este webinar es la exposición del disertante y a medida que él va compartiendo la experiencia y los contenidos, nosotros y todos los asistentes podemos participar a través del chat. Esperamos que esta instancia sea interesante para todos y les agradecemos mucho nuevamente su presencia. Le damos lugar entonces, José, a que comiences con tu disertación. Te agradecemos mucho tu participación y bueno, te escuchamos. Muy bien, no sé si me están escuchando ahí, no. A ver, tengo que hacer... Ok, de acuerdo. Ahí estoy ya. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ah, qué bien. Ya llegaron como 25 sís. Muy bien, muchas gracias. Hay un cierto retraso probablemente ahí. Bueno, voy a compartir mi pantalla con una presentación que traigo para ustedes. Lo trono, como decimos aquí en México. A ver si ahora sí puedo. Ahí estamos. Ahí deben de estar viendo un PowerPoint, ¿verdad? Ahí lo deben de estar viendo. Déjame ver si puedo ver el chat aquí. Perfecto. ¿Sí están viendo el PowerPoint? Voy a pasar a pantalla completa. Ok. A lo mejor sería bueno que alguien me diera, nada más de los administradores, si pregunto algo, que me diera feedback para, si estoy haciendo algo mal, que me diga por voz, ¿verdad? Porque no creo que no puedo, a la hora de proyectar, no sé si puedo ver a ver, ahí vamos. Ah, no puedo verlos ustedes. Pues bueno, voy a presentarles. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues, por su interés en esta plática. Mi nombre es José Escamilla, ahí está mi correo, jose.escamilla@itesen.mx. Todo el mundo me dice Pepe, así me pueden decir. Y el área dentro del Tech Labs, techlabs.io es el URL donde pueden encontrar más detalle de lo que hacemos. Y el día de hoy les quiero hablar del futuro de la educación superior. Quiero empezar con esta frase de John Dewey, que ya en 1916, a principios del siglo pasado, hace 101 años, decía: si les enseñamos a los estudiantes hoy como lo hicimos ayer, les estamos robando el futuro, ¿no? Entonces, como esta preocupación por el futuro siempre ha estado ahí. Y mi presentación tiene como cuatro partes. Voy a hablarles primero de por qué es necesaria la transformación educativa al día de hoy y quiero platicarles qué es lo que el TEC de Monterrey está haciendo hoy para transformarse. Ver cómo pensamos que pudiera ser la educación en el 2030, un escenario hacia el 2030 de educación superior y cómo estamos preparándonos para el 2030, ¿no? Entonces son las cuatro partes, ¿no? El hoy, cómo estamos preparándonos para hoy, el 2030 y cómo estamos preparándonos para el 2030.
Entonces, ¿por qué es necesaria una transformación educativa hoy? Bueno, primero porque vemos una demanda creciente de educación universitaria. En los últimos 51 años, esta demanda ha crecido 14 veces, o sea, 1.400%. Pasamos de 13 millones en 1960 a 183 millones de alumnos en educación superior en el 2011. Y en los próximos 27 años se prevé que esto crezca 15 veces, ¿no? Pasar de 17 millones a 262 millones solamente en América Latina. Entonces, esta creciente demanda no lo vamos a poder lograr si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Otra cosa es que lo que antes era un estudiante atípico, ahora es la nueva regla. El estudiante que era atípico antes era el estudiante que tenía familia, que tenía hijos, que tenía fuera del rango de edad tradicional de un estudiante. Ahora el promedio anda en 24 años. Estudiantes que trabajan de tiempo completo, que estudian de medio tiempo, estudiantes que no continúan justo después de la preparatoria o bachillerato, que es como le decimos, el high school aquí en México, y además muchos de ellos que ya son independientes económicamente. Entonces no estamos hablando del estudiante tradicional, tiempo completo, que está entre los 18 y los 22 años de edad, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de estudiante. También otra situación al día de hoy es que el estudiante es incapaz de transferir lo aprendido a situaciones reales, y esta incapacidad pues se refleja en una inhabilidad para aplicar lo aprendido en contextos complejos fuera del salón de clases. Otra cosa que vemos en el momento actual es la pérdida de la credibilidad de los expertos. Esta pérdida de la credibilidad de los expertos es un poquito más compleja de explicar, pero aquí traigo dos piezas de información de investigación. El primero tiene que ver con el incremento en el número de personas descontentas, rechazando y desconfiando de las instituciones, partidos políticos, la élite del poder, los medios y entre ellos los expertos. Pues si lo vemos en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, con el tema de la elección de Trump y el fake news, y en el caso de Inglaterra con el caso del Brexit, vemos muy reflejado esta pérdida de credibilidad de los expertos, y con la pérdida de credibilidad de los expertos viene la pérdida de credibilidad en las instituciones, en las universidades. Otra cosa es la pieza de abajo, otro estudio donde el 55% de la población cree que el gobierno está ocultando la verdad sobre el número de migrantes viviendo aquí en el caso del Brexit, ¿no? Y es un proyecto que vea las teorías conspiratorias que cada vez se vuelven más populares y con el tema de las redes sociales. Entonces, esta pérdida de credibilidad de los expertos es una pérdida también de credibilidad para nosotros los que trabajamos en las universidades, porque somos vistos como los que detentamos el conocimiento, ¿no? Los que somos autoridades en el conocimiento. Una cosa más, al día de hoy es la discrepancia entre las universidades y el mundo laboral. Esta discrepancia la vemos de varias maneras. Aquí hay un estudio hecho en el 2012 por McKinsey, donde el 72% de las universidades o de las personas que trabajamos en las universidades opina que los egresados están preparados para el mundo laboral. Y esto contrasta con los empleadores, las empresas, que piensan que es solamente un 42% de ellos, pero también con nuestros estudiantes, los públicos a los que servimos, que se sienten no muy bien preparados. 44% opina que están preparados solamente, ¿no? Entonces hay una discrepancia, hay una impedance mismatch, ¿verdad? Hay un tema ahí de que no estamos alineados. Y sí es cierto que las universidades hacemos otras cosas, no solamente preparamos a la gente para el empleo, formamos ciudadanos, etcétera. Pero bueno, el empleo es una de las cosas más importantes para ellos y para las empresas. Y ahí vemos que estos actores que forman parte de nuestro ecosistema, pues tienen otra opinión al día de hoy. Y luego también vemos el mayor costo, que cada vez los estudios cuestan más, y eso es real en muchos países, particularmente en Estados Unidos está muy exacerbado, pero también en otros países en los que hay educación privada, y el menor valor percibido, y lo pongo entre comillas, de la universidad. Aquí hay dos piezas de información. La primera es de The Economist, donde este artículo habla si vale la pena estudiar a la universidad, ¿no? Dice, muchos grados son una pérdida de dinero y el retorno de la educación superior sería mucho mejor si fuera más barata.
Y en otra pieza de información que está abajo, dice, ¿vale la pena la universidad? Los graduados comparten sus experiencias y una frase dice, la frase, la mejor inversión es una buena educación, cada vez se cuestiona más. Y también algunos políticos, pues, y emprendedores de alto perfil, como Peter Thiel, por ejemplo, y algunos educadores inclusive, son escépticos públicamente del valor de un grado universitario que cuesta cientos de miles de dólares, ¿no? Entonces, ante este escepticismo del valor de la educación universitaria, pues están los datos duros. Por eso pongo entre comillas valor percibido. En estos datos, cuando comparamos entre 1960 y el 2013 con datos de los Estados Unidos, vemos cómo la discrepancia en quienes tienen un grado superior y no se va acentuando, ¿no? Pasamos del 65% al 98%. Y en el caso de México, también si comparamos datos del 2016 para recién egresados, los que solamente tienen el high school, la preparatoria, contra los que tienen un grado universitario, pues la diferencia es de un 75% la brecha, ¿no? En ingresos, en salarios, están en pesos mensuales, esos salarios que están viendo ustedes ahí. Entonces, esto hace pues que sea, si bien es valor percibido, probablemente tiene que ver porque cada vez el costo es mayor de la educación y no solamente tomen en cuenta el costo en dinero, sino también en tiempo, ¿no? Es una inversión de tiempo que tenemos que hacer. Y bueno, el costo, independientemente de que algunas de las universidades que estamos aquí son universidades públicas y que a lo mejor algunas de ellas no tienen costo, pues la verdad es que más bien no tienen precio. Los estudiantes, los públicos, no pagan, pero la educación cuesta, ¿no? Hay un costo por hacerla y ese costo cada vez se ha ido encareciendo en la mayor parte de los países. Y luego hacia el futuro, pues viene la cuarta revolución industrial que va a provocar toda esta pérdida de empleos y la gran pregunta es si estamos preparando a gente para empleos que no tendrán futuro porque se van a perder, pues, debido a la automatización, a la robótica, un montón de empleos, ¿no? Hay unos estudios que hablan, por ejemplo, que en los próximos 15, 20 años, por ejemplo, la carrera de contador, pues tiene casi 99.9% de posibilidades de que sea sustituida por la automatización, ¿no? Entonces, ante eso, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero esta cuarta revolución industrial, pues, en estudios que hay por ahí, los más, creo que los más consistentes han sido los de la Universidad de Oxford, que acaba de sacar el tercero de estos estudios. En el primero, en el 2013, habla que el 47% de todos los empleos en Estados Unidos podrían perderse en las próximas 2 décadas debido a la automatización. Y en otro reporte hecho por McKinsey en este año, dice que el 60% de todos los empleos, de todas las ocupaciones, tienen por lo menos el 30% de posibilidades de ser automatizadas, ¿no? Entonces, ante este futuro desolador, pues creo que también podemos hablar de la creación de empleos, porque la automatización la podemos ver como una amenaza, pero también como una oportunidad. Así como la revolución agrícola a principios del siglo XX, un campesino perdió empleo porque se tecnificó la agricultura a través del arado, pasar al tractor, pues así hay empleos que se van a crear, como en ese momento no sabían a lo mejor que iba a existir el empleo de, eh, no lo sé, de programador, ¿no? Que no existían computadoras. En esa época, pues así pensamos que en el futuro va a haber nuevos empleos, aunque sean difíciles de imaginar. Y ese es el contexto en el que estamos el día de hoy. Entonces, esto sería la situación que estamos viviendo hoy y por qué las universidades tenemos que cambiar. Pero en mi opinión y en la opinión de Tech Labs, la educación superior es más importante que nunca y tenemos que seguir haciéndola y tenemos que renovarnos las universidades para hacer las cosas de manera distinta. Y aquí es donde les quiero hablar un poco de lo que estamos haciendo en el TEC en innovación educativa, en donde hemos estado pensando cómo va a ser la universidad del futuro. Entonces, en esta parte, les quiero hablar de lo que estamos haciendo hoy en innovación y posteriormente les hablo hacia el 2030, qué es lo que estamos haciendo. Y en esto que estamos haciendo hoy, yo le llamo innovación en el core, en lo que estamos ofreciendo el día de hoy. Y tenemos 3 o 4 años trabajando en un nuevo modelo educativo que le llamamos Tech 21. Este modelo se llama así porque hace mucho énfasis en estas competencias que les llaman transversales, en estas competencias que a veces les dicen blandas, ¿verdad? Soft skills en inglés. A mí no me gusta mucho la palabra, me gusta más hablar de competencias
en inglés hay una palabra que queda muy bien, se llaman power skills, pero en español no suena tan bien. Tal vez sean las competencias clave. Estas habilidades transversales no es que sean más importantes que las disciplinares, pero son las que les van a permitir a nuestros estudiantes afrontar el futuro de la automatización y reinventarse de cierta manera. En el modelo nuevo que estamos haciendo, los alumnos cuando entren en el 2019 ya vamos a tener en operación este nuevo modelo. En lugar de inscribirse en cursos, se van a inscribir en un reto. En este reto los alumnos van a interactuar con profesores que fueron los que diseñaron el reto junto con ONGs, con gobiernos, con empresas, en este entorno en el que van a estar resolviendo los retos. Y los retos van a ir variando a medida que van a ir avanzando en su formación. Así en el primer año a lo mejor hay retos pequeños donde hacen ahí en el esquema se ven del lado izquierdo 2, 3, 4 retos de manera simultánea y al final tenemos retos de un semestre completo, ¿no? Y ahorita en el TEC estamos haciendo pruebas de esto, donde tenemos Semana I, que son retos de una semana, donde paramos clases completamente en septiembre de este año por tercera ocasión y los 54,000 alumnos que tenemos y los 8,000 profesores del TEC, lo único que hicieron fue trabajar en retos, ¿no? Retos donde hay retos que tienen que ver con migrantes que atraviesan desde Centroamérica todo nuestro país para pasar a Estados Unidos. Hay retos que se hacen con la Escuela de Medicina, donde usan Design Thinking para diseñar soluciones a cierto tipo de enfermedades crónicas. Hay retos de programación con Apple. Hay retos en donde se busca reducir el tiempo de espera de los pacientes en el Seguro Social Mexicano, etcétera. Y luego tenemos también retos de un semestre completo, en donde alumnos, por ejemplo, trabajan con Mave, que es una empresa de electrodomésticos mexicana, que quiere redefinir su portafolio de productos para América del Sur, y un grupo de profesores trabaja con gente de Mave para plantear el reto, en el que alumnos de distintas carreras, de comercio internacional, de mercadotecnia, diseño industrial, mecatrónica, etcétera, trabajan junto con sus profesores y con los equipos de Mave pues para hacer la solución a estos problemas y luego tienen la acreditación de las 6 materias, que es la carga regular de un semestre, ¿no? Entonces los retos es como el nuevo bloque que vamos a tener dentro del TEC para aprendizaje, pero en realidad el currículum va a estar definido por competencias. Y los retos van a tener cursos, pero estos cursos son como mini cursos, les llamamos módulos de aprendizaje, que van a estar alrededor del reto. Otra cosa que estamos haciendo para el modelo en el 2019, este modelo TEC 21, es darles más flexibilidad a los estudiantes y un ejemplo de la flexibilidad es que vamos a pasar del modelo de la izquierda, que es un modelo de pavo real, le llamamos nosotros, donde el estudiante ingresa y desde que ingresa decide que quiere ser ingeniero industrial y se va derechito para ser ingeniero industrial, ¿no? Y estamos cambiando a un modelo de trayectorias que es el que tenemos del lado derecho, que se ve mejor en este otro esquema de acá. Y ya lo empezamos a pilotear desde el año pasado y este año ya tenemos desde agosto la entrada, en lugar de escoger tu carrera en la que vas a terminar, tienes un área de entrada. Entonces, si escoges, por ejemplo, tecnologías de información y electrónica, los primeros 2 años tienes la oportunidad de probar distintas cosas y decidir qué tipo de ingeniero quieres terminar al final de tus estudios. Igual en el caso de comunicación y producción digital, pues vas a poder cambiar inclusive de disciplina, en algunos casos arquitectura, diseño o a ciencias sociales y humanidades o inclusive a negocios, ¿no? Y este piloto que hicimos el año pasado resultó ser muy exitoso. Los alumnos y los padres de familia les gustó mucho ese modelo de trayectorias. Y por último, vemos también que el componente de nuestros profesores, nuestros docentes, sigue siendo muy importante. Y este componente tiene pues varias cosas, entre ellas que vemos nuevos roles para el profesor, 5 roles. El rol del profesor catedrático, lo llamamos, es el que diseña e imparte los módulos de aprendizaje, pero también hay un rol que es el de evaluar las competencias, por ejemplo, al final de los retos, el rol de un diseñador de retos, que es la persona que diseña los retos con las empresas, con los gobiernos, con las ONGs, pero también el rol del tutor, que es el que acompaña al alumno en los retos, ¿no? Y por último, en este ambiente que va a ser más complejo con el tema de las trayectorias y los retos, el rol del mentor, que es el profesor que acompañará al alumno a lo largo de toda su trayectoria. Y en el gráfico, en la parte de abajo, vemos como
podríamos tener profesores que estén especializados solamente en una cosa, el ser catedráticos, evaluadores, diseñadores, etcétera, o eventualmente tener alguna combinación de los distintos roles. Bueno, ahora pasamos al 2030 y aquí voy a hacer un escenario de cómo será la educación en el 2030. Y para hacerlo vamos a transportarnos hacia este momento. Cerramos los ojos, abrimos los ojos y ya estamos en el 2030. El día de hoy es el 15 de noviembre del 2030. Pues, ¿qué es lo que pasa el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy las universidades ya no tienen el monopolio de una de las cosas que hacen muy bien o que hacían muy bien antes, que es credencializar a la gente, otorgar credenciales para habilitarlos de alguna manera. Este fin del monopolio de las universidades en temas de credenciales ya lo veíamos venir en el pasado, donde viene ahora en el 2030 un mayor énfasis más que en los grados, en los certificados, en las insignias dados a través de cursos en líneas y talleres que compiten con los grados de las universidades. Inclusive vemos cómo graduados de las universidades toman estos talleres para prepararse mejor para el mundo laboral. Y también vemos cómo los empleadores le dan más valor al aprendizaje en el trabajo y a prácticas profesionales, donde los portafolios se vuelven más importantes que el currículum vitae o la hoja de vida, no sé cómo les digan en sus países, ¿no? Otra cosa que vimos en el pasado, ya desde el 2017, empezaba una tendencia y uno de los grandes momentos fue cuando PricewaterhouseCoopers, una gran consultora, decidió contratar a alumnos egresados directamente después del high school, después del bachillerato, porque pensó que era más efectivo contratarlos así y capacitarlos ellos mismos como consultores en manejo de riesgos. Otras 5 empresas empezaron a hacer lo mismo en esa época y ahora pues ya es una realidad. Hay gente que no estudia universidad y lleva una alternativa de educación para conseguir un trabajo, ¿no? Ahora en el 2030. Otra cosa también en el 2030 es que la educación sin la carga histórica del staff y los profesores, pues tiene un menor costo. Las startups se encargaron de hacer un poco de disrupción en este mercado y una de las cosas que hacen también ellos es que desagregan la universidad en servicios o en proveedores que son menos costosos, menos onerosos, que se dedican a hacer algunas de ellas unidades de contenidos, otras hacen supervisión de alumnos, otras otorgan credenciales e insignias. Y esto ya es una realidad en el 2030. También en el 2030, tecnologías que ya existían hace 10 años han cambiado mucho lo que hacemos porque esas tecnologías aplicadas en educación, pues cambian mucho el juego, ¿no? Entre ellas tenemos la inteligencia artificial aplicada en educación, la realidad virtual y la realidad aumentada, el uso de datos, Big Data, Educational Data Mining, y la última que no es una tecnología, sino más bien es una ciencia, pues es la neurociencia cognitiva que nos permite entender cómo aprendemos, pues de manera bastante más concreta y experimental, ¿no? Y la aplicación de esta neurociencia cognitiva en el aprendizaje, pues nos ha permitido avanzar mucho y ser más efectivos en educación en el 2030. También hacia el 2030 la educación se ha vuelto más flexible y más personalizada. Los estudiantes pues tienen mayor libertad para decidir el lugar, el tiempo y el espacio. También tenemos aprendizaje justo a tiempo, en donde aquí me gusta dar mucho el ejemplo de cuando aprendemos Excel, por ejemplo, y nos enseñan las 400 fórmulas de Excel, pero el momento de usarlos, pues no sabemos en realidad cuál es la fórmula que tenemos que usar. Más bien cuando necesitamos usar una fórmula que nunca hemos usado, vamos, la buscamos, la encontramos, la aprendemos y después de que ya la usamos la primera vez, es difícil que se nos vuelva a olvidar. Y el aprendizaje justo a tiempo se vuelve una realidad como una manera también de personalizar el aprendizaje ya en el 2030. Otra cosa es el ritmo personalizado. Los estudiantes mantienen su ritmo, unos aprenden más lento, unos avanzan más rápido y lo estamos viendo también cada vez más. Y las trayectorias curriculares y los contenidos son cada vez más personalizados. Y por último, el concepto de alumno y egresado o exalumno, como decimos aquí en el TEC, cambia porque ya los alumnos que ingresan al TEC no terminan siendo exalumnos, ¿no? No terminan al final de sus estudios como exalumnos, sino que se vuelven alumnos para toda la vida, puesto que están oscilando entre sus estudios y el mundo laboral, estudios y mundo laboral.
El aprendizaje vivencial, aunque ya existía y es un concepto que, por ejemplo, John Dewey, que puse su cita de 1916, él era uno de los que lo proponían, pues este aprendizaje vivencial cada vez se vuelve más real y es la norma más que la excepción, ¿no? ¿Por qué hacemos aprendizaje vivencial en el 2030? Porque acelera el aprendizaje, porque reduce la brecha entre la teoría y la práctica, porque produce cambios de actitud, porque incrementa el nivel de compromiso y porque además habilita el aprendizaje personalizado. Este tema del cambio de actitud que tiene que ver con esto que le llamamos habilidades blandas y que a mí me gusta más usar el término power skills, tiene que ver con eh, la realidad es que si queremos cambiar las habilidades blandas de los estudiantes o verdaderamente desarrollar estas habilidades blandas, tenemos que hacerlas de manera vivencial o experiencial, ¿no? No podemos hacerla de manera teórica en un salón de clases y esa es una de las cosas que hemos aprendido ya en el 2030 y por eso usamos mucho el aprendizaje vivencial. Otra cosa que pasa en el 2030 es la diversificación de los roles y el profesor cambia de ser el sabio distante al guía cercano, pero además también se empiezan a desagregar en las universidades, un poco parecido a lo que ha pasado con las startups, las tareas. Y ya no todos los profesores hacen todo, algunos están más especializados en temas de currículum, de impartición, de interacción, de proveer consejería académica e inclusive de investigación. Hay algunas universidades donde ya no todos los profesores hacen investigación, sino que hay algunos profesores que están especializados más en el tema de investigación y otros que están más especializados en temas que tienen que ver con la enseñanza, ¿no? Y una de las últimas cosas que les quiero comentar sobre el 2030 es un renacimiento de las humanidades. ¿Por qué en el 2030 han renacido las humanidades? Pues principalmente por estas tres cosas. La primera es porque es muy importante en el 2030 aprender a aprender, ser capaz de reinvertirse. Y esta base de humanidades y de habilidades blandas permite a los estudiantes tener la capacidad de reinventarse más rápidamente. Otra cosa es porque estas habilidades blandas y estas humanidades nos permiten una alfabetización digital más amplia, que es la base para el aprendizaje toda la vida y además permite separar los hechos de la ficción, los llamados fake news empiezan a ser eliminados gracias a esta gran base de humanidades, artes liberales y habilidades blandas. Y por último, y la más importante tal vez, es que las habilidades que están relacionadas con humanidades y habilidades blandas no son fáciles de replicar por una máquina. Y entonces todo esto que tiene que ver con creatividad, pensamiento crítico, inteligencia emocional, adaptabilidad y colaboración, son cosas que se valoran muchísimo hoy en el 2030. Y en el 2030, ya como poco como resumen, pues vemos que hay dos modelos en los que los estudiantes siguen, ¿no? Entonces, el primero es un modelo en donde van a la universidad, donde las universidades tienen ahora una carga mucho más importante de humanidades o esto que le llaman en inglés liberal arts, artes liberales, y que implica que el estudiante es una fuerte inversión inicial de 4 años, donde sí ahí puede haber un componente disciplinar en ingeniería, en negocios, etcétera, pero el componente de humanidades o artes liberales es como un 50% más. Y para esos estudiantes, cada vez que se reinventan, porque el ritmo de cambio en el 2030 es muy acelerado, pues para ellos implica una pequeña recarga cada vez que cambian de carrera. Y para otros estudiantes, el esquema que ellos tienen, pues implica una inversión inicial más ligera para estar listos para el trabajo. Sin embargo, requiere, pues, cada vez que cambian de carrera, un mayor compromiso de tiempo porque no tienen esta fuerte inversión inicial para aprender a aprender del modelo 1, ¿no? Este segundo modelo es más parecido a una educación técnica tradicional. Otra cosa que pasa en el 2030 es la pérdida de relevancia de las acreditadoras, de las agencias gubernamentales. Empiezan a haber muchos programas que ya no están acreditados o no están convalidados por el gobierno o por las organizaciones civiles que se encargan de hacer estas acreditaciones. Y la razón principal es porque las acreditadoras inhiben la innovación. Ya veíamos en el 2017 que grandes universidades en Estados Unidos como Northwestern y Berkeley abandonaron algunas de sus acreditadoras, por ejemplo la de periodismo, porque cuestionaban el valor del proceso de acreditación y porque impide la innovación. Y luego también vemos que hay nuevos modelos educativos que han surgido
Y aquí me regreso ya nos regresamos del futuro del 2030 al día de hoy y les quiero platicar algunos de estos modelos que están surgiendo y que probablemente puedan crecer hacia el 2030. Estos modelos educativos, algunos tienen que ver con más con la propuesta de valor, ¿verdad? El que es cómo se transfiere el conocimiento, cómo se certifica, cómo se hace la conexión del networking, cómo se conecta con el mundo laboral, y algunos tienen que ver más con el modelo de ingresos o el modelo de negocios, cómo se financia la educación, cómo se cobra la educación, etcétera. Y algunos son modelos públicos, y algunos son modelos privados, algunos son modelos universitarios, algunos corresponden más a esquemas de aprendizaje para toda la vida y espero que les sea interesante conocer algunos de ellos. Les puse nombres provocadores a los modelos para que también fuera más fácil aprenderlos. Y el primero de ellos le llamamos el modelo All You Can Learn, que es parecido al modelo de Netflix, donde pagas una cantidad y consumes todo lo que tú quieras. Y hay universidades como la Western Governors University o Purdue que ofrecen programas donde pagas una cantidad al año y por esa cantidad que pagas puedes aprender todo lo que tú quieras. Esos programas, la mayor parte de estos programas son por competencias, son self-paced, de aprendizaje a tu propio paso. Puedes ir más despacio, puedes ir más rápido. También se pueden acreditar competencias que ya tengas adquiridas laborales o en estudios previos y te puede reducir el costo de la educación de un 25% del costo total, ¿no? Por un programa completo. Kaplan es otro ejemplo de una universidad for profit que está haciendo eso con fines de lucro. Tenemos también Southern New Hampshire, que es una universidad también sin fines de lucro. La Universidad de Wisconsin, que tiene un programa también muy flexible de muy bajo costo que también representa alrededor de un 30%. Y por último tengo un ejemplo que es lynda.com, que en realidad no es una universidad, pero también puedes pagar una cantidad por mes y tener acceso a los más de 4.900 cursos online que hay ahí en lynda.com, ¿no? Entonces, este es el modelo Netflix, pagas una cuota y ya sea mensual, trimestral o semestral y aprendes todo lo que tú quieras. Ecole 42 es otro ejemplo y este modelo lo llamamos el modelo Creo en ti, no attachments. Y esta no es en realidad una universidad, es una escuela en Francia creada por Javier Niel, es como el Bill Gates el de informática de Francia, que les dio 100 millones de dólares para crearla y es un modelo peer-to-peer. Entonces ellos de una cantidad muy grande de gente que aspira a ingresar, alrededor de 100,000 personas, admiten a 1,000 de ellos y estos 1,000 cuando entran, pues lo que tienen que hacer es una serie de proyectos y estos proyectos llegan al lugar que es un sitio físico en donde hay alrededor de 1,000 Macs, todas idénticas, se dan login con su cuenta y ahí les dice que tienen que hacer esa semana, si es un trabajo individual, un trabajo en equipo, y ellos tienen que encontrar la manera de hacer eso con sus compañeros, de apoyarse entre ellos mismos y de aprender por su propia cuenta. No tienen maestros, no tienen libros, no es un MOOC. Entonces lo que hacen pues es aceptar solamente alrededor de, no cuesta tampoco, y todo lo hacen alrededor con un grupo como de 15 personas, ¿no? Entonces eso es lo que hacen. Estoy viendo por el tiempo, como empezamos un poquito tarde, me voy a saltar algunos slides. Otro modelo que me parece muy interesante es el modelo de bootcamps, que en Estados Unidos ha crecido mucho, principalmente de programación. El bootcamp viene la similitud del tema del militar, ¿no? Donde entran una persona como civil y después de un entrenamiento de 3 meses intensivo, sales como soldado. Entonces, el bootcamp de programación la analogía es similar. Son 3 meses intensivo, donde te enseñan a programar de manera muy experiencial
y al salir tienes una credencial que reconoce o que reconocería el mercado laboral en donde estás habilitado y pasaste de programador con rudimentos básicos de programación a ser un programador intermedio para la web, ¿no? Para la nube. Estos programas han crecido muchísimo y es un tema también donde creo que tenemos que ver las posibilidades de hacer cosas. ¿Cómo nos estamos preparando en el TEC para llegar al 2030, a esta parte del 2030 que hablaba? Bueno, Tech Labs es esta unidad que creamos en el TEC el año pasado para mirar hacia el 2030 y hacemos tres cosas. Observar amenazas, oportunidades, experimentar con pilotos para ver cómo va a ser la educación en el 2030, porque no lo podemos hacer solamente observando la bola de cristal. Y por último, medir el impacto de todo lo que hacemos, nuestros proyectos de innovación educativa, de nuestros procesos de valor, top-down, y los de nuestros profesores, los proyectos bottom-up. Entonces, para la primera parte que tiene que ver con observación de tendencias, tenemos un observatorio. Ahí está el URL, por si les interesa, es observatorio.itesm.mx. Pueden entrar, todos los recursos están abiertos al público. De hecho, tenemos ya más de 100,000 suscriptos al observatorio de 50 países y más de 200,000 seguidores en redes sociales. Y ahí elaboramos cada semana, los martes, un reporte semanal que les puede llegar por correo si ustedes se suscriben, donde les mandamos las notas más importantes de la semana en innovación educativa. También hacemos 4 veces al año un reporte en profundidad en diversos temas que también lo pueden descargar en el sitio web que aparece ahí en el URL y que tiene licencia Creative Commons, entonces ustedes también los pueden usar sobre temas pues que pensamos que son importantes para la educación, ¿no? Como la gamificación, la evaluación del desempeño en un modelo por competencias, la educación basada en competencias, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje adaptativo, aula invertida. Debe haber más de 14 reportes ya que hemos ido acumulando en los últimos años y están disponibles para ustedes para que los descarguen. En la parte de observación de tendencias también hacemos una conferencia que este año va a ser en diciembre aquí en Monterrey, que es donde estoy yo físicamente. Ahí está el URL por si les interesa tener más información. Es una de las conferencias más grandes de innovación educativa del mundo. Esperamos más de 3,000 personas este año y los temas pues son todo lo que tiene que ver con un énfasis en educación superior y hacia dónde va esta, ¿no? Por cierto, tenemos una conferencia muy interesante este año sobre los nuevos empleos que se van a crear hacia el 2030, algo de lo que hablaba, que es el resultado de estas investigaciones, la tercera investigación de este grupo de Oxford que ha estado haciendo investigaciones sobre el futuro de la educación superior. Pero no podemos saber cómo será la educación en el 2030 si no experimentamos. Entonces, para hacerlo, estamos lanzando pilotos en estos temas, muy parecido a lo que les presentaba en la parte de arriba, alternativas de credencialización, inteligencia artificial en educación, realidad virtual y aumentada, educational data mining y analíticas y neurociencia cognitiva, ¿no? ¿Cómo lanzamos estos pilotos? Pues algunos los hacemos nosotros mismos, traemos proyectos de credencialización alternativa en MOOCs, donde ya estamos acreditando cursos remediales en Coursera, alumnos que toman estos cursos remediales, que son los cursos propedéuticos, les llaman algunas universidades también, por ejemplo, el curso de matemáticas remedial, a través de certificados que acreditan la materia. Y vamos a empezar el año que viene con 3 cursos de nuestras maestrías en educación y en tecnología educativa que se van a poder hacer también con una fracción del costo a través de MOOCs. Alrededor de un 20, un 25% del costo se van a poder acreditar en MOOCs. También estamos lanzando ya en el URL bootcamp.tech.mx, que está apareciendo allá abajo al lado derecho, nuestro primer bootcamp de programación. Ya tenemos las inscripciones abiertas, lo vamos a ofrecer en inglés. La primera cohorte la vamos a tener aquí en Monterrey y el plan es crecer a México y Guadalajara y posteriormente ofrecer otros bootcamps en otros temas que no solamente sean de programación, data science, user experience, pero también en temas de negocios, etcétera. Y esto también como parte de la apuesta que estamos haciendo a alternativas de credencialización. Hay muchas startups que están haciendo este tipo de bootcamps y pensamos que las universidades no les debemos de dejar todo el espacio a las startups, que también tenemos un espacio para nosotros. Y otro tipo de experimentos que hacemos es con profesores, donde financiamos proyectos de profesores. En el 2017 financiamos 117 proyectos
con un fondo total de alrededor de $800,000. Y estos proyectos se llaman Novus, la convocatoria que hacemos, y aquí les presento algunos ejemplos de los proyectos, en donde estos profesores, Eduardo y Patti, dicen, bueno, las matemáticas es más fácil enseñarlas si las hacemos visuales y tangibles, y desarrollaron una aplicación con realidad aumentada, en donde ingresas una ecuación y te la muestra en 3D, y luego con ese marcador que está usando esta persona, pues se pueden hacer cortes en la ecuación y ver pues, cómo funciona esto, ¿no? Y luego en clases, pues la pedagogía la podemos ver en este otro video, que está más acelerado, en el que la maestra ingresa, los alumnos con un código QR descargan la aplicación y luego trabajan en nuestros salones que están habilitados para trabajo en equipo, trabajan pues resolviendo un problema, un cuestionamiento que les pone la profesora, donde pues lo único que no están haciendo, como pueden ver, es estar trabajando solos, ¿no? Están interactuando, comentando, discutiendo y aplicando pensamiento crítico, ¿no? Otro proyecto que tenemos es el profesor Avatar. En el TEC hacemos mucha educación a distancia y estamos viendo cómo podemos hacer más cercana la educación a distancia a nuestros estudiantes. Y en este video que están viendo aquí, los alumnos que ven están en Monterrey y el profesor que está en el fondo, en realidad está en otro campus, está en Campus Aguascalientes. Y están ahí en un laboratorio del campus Monterrey y recibiendo la clase de su profesor a distancia en una proyección holográfica de cuerpo completo, en donde hemos visto que los estudiantes sientan mayor cercanía del profesor cuando están viéndolo en una proyección holográfica de cuerpo completo. Sin embargo, esto no funciona muy bien para el trabajo en equipo y esto lo combinamos con este pequeño robot que anda deambulando en el salón de clases. Es un poquito creepy, pero los estudiantes se acostumbran muy rápidamente y ahí vemos cómo se acerca a uno de los equipos, los escucha y en la pantalla del fondo vemos cómo les empieza a explicar o resolver alguna duda, ¿no? De la pregunta que ellos tienen. Y bueno, créanme que se acostumbran bastante rápido. Hicimos un proyecto con universidades de varios países y aquí tenemos pues como una fiesta de robots en donde profesores usando distintas tecnologías tuvieron una reunión, profesores de Chile, de Guatemala, de México, de varios campus, en donde alrededor de 6 profesores tienen una reunión en uno de nuestros centros de desarrollo docente e innovación educativa aquí en el campus Monterrey y están tomando, como se dice, una sopa de su propio chocolate, ¿no? O sea, aplicando lo mismo que hacen con sus alumnos entre ellos mismos en una reunión. También la tercera manera en la que experimentamos es a través de una aceleradora. Tenemos la primera cohorte que ya inició este año, alrededor de hace un mes, las primeras empresas aceleradas, en donde queremos también apostar a que de la iniciativa privada, de las startups, va a venir mucha de la disrupción y queremos estar en ese mundo nosotros en el TEC de Monterrey. Y por último es la evaluación de proyectos de innovación educativa. Y esta evaluación de proyectos de innovación educativa lo vamos a hacer a través de Scala I y ahí también está el URL porque si quieren descargar Scala I, que es esta guía para evaluar proyectos de innovación educativa, está disponible para descarga también con licencia Creative Commons. Scala I es un proyecto que hicimos cuando nos dimos cuenta hace 2 años aproximadamente que aunque pensábamos que en el TEC éramos muy innovadores, si no somos capaces de asegurar cuál es el valor que estamos agregando a los públicos que servimos, que en este caso son nuestros estudiantes, pues no podemos hablar de innovación, hablamos de creatividad. Entonces creamos esta guía que tiene estos 5 criterios y cada criterio de estos tiene alrededor de 3 subcriterios y tiene como una rúbrica con colores, ¿no? Donde nos dice en qué nivel estamos, si estamos en el verde, que es el mejor, en el rojo, que es el peor, o en los intermedios, que son ámbar verde, ámbar rojo. Entonces, el primero de los criterios es los resultados de aprendizaje, que es lo más importante, tanto los resultados de aprendizaje en las competencias disciplinares como en las no disciplinares, esos power skills. Y el proyecto puede tener muy buenos resultados de aprendizaje, pero si no tiene una buena alineación institucional, por ejemplo, que es otro de los criterios, pues entonces no va a funcionar bien en el TEC, porque no se alinea a nuestra visión y nuestra cultura en el TEC. Entonces, la idea de Scala I es aprender y decir, bueno, ¿qué le tengo que cambiar al proyecto para que se alinee mejor a nuestra institución, a nuestra cultura institucional? El potencial de crecimiento que está abajo a la izquierda, pues habla de qué tan fácil es de escalar el proyecto, ¿no? Entonces, a lo mejor el proyecto que se hizo de innovación educativa requiere de un museo que solo existe en la Ciudad de México.
Entonces, ¿qué tengo que cambiarle al proyecto para obtener los mismos resultados de aprendizaje, pero poderlo usar en las 26 ciudades en donde estamos en el TEC, porque no solamente estamos en la Ciudad de México? Y el último de ellos es la viabilidad financiera, que, bueno, no requiere de mucha explicación, pero es muy importante también que sea financieramente factible hacer. Bueno, y aquí, aunque sea un poquito a la carrera para poder cerrar, en Tech Labs tenemos dos consensos. Pensamos que la universidad del futuro será completamente distinta a la que conocemos. Pensamos que no va a ser igual a las universidades al día de hoy, pero no sabemos cómo será la universidad del futuro. Entonces, para nosotros es un tiempo, una época muy fascinante porque podemos ser parte de este movimiento de crear el nuevo modelo de universidad del futuro. Yo planteé un escenario en el 2030 que es un escenario hipotético. No estoy seguro de que ese va a ser el escenario en 2030, pero es un escenario factible, creo que es un escenario posible y hay muchos otros escenarios. Y la verdad es que el escenario al que lleguemos va a ser mucho en el que nosotros también trabajemos, porque el futuro no se crea solo, nosotros lo construimos y es una invitación a que lo hagamos juntos ustedes y nosotros, ¿no? Con esto termino la parte de mi presentación. Ahí está de nuevo mi correo electrónico en la parte de abajo, jose.escamilla@itesen.mx, y el URL donde hay más información de Tech Labs, de todo esto que les compartí, techlabs.io. Y bueno, ahora dejo de compartir pantalla para poder ver si tenemos algunas preguntas. Nada más que no sé cómo hacerle para dejar de compartir pantalla. Creo que compartir, ya tener uso compartido, ya lo detuve. Muy bien. Hola, José. No sé si hay ¿Se escucha? alguna pregunta y me ayudan allá los administradores si han estado leyendo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estamos aquí en la Universidad Blas Pascal y representantes de la Comisión de Educación Continua y Virtual de RECLA. Queremos agradecerte nuevamente. Están llegando varias preguntas y comentarios también de tu exposición, que la verdad fue excelente. Aquí, en particular desde la universidad, nos interesaría mucho, estamos alineados y pensando proyectos de innovación con nuestros profesores, y en virtud de esto último que vos comentabas de cómo alentarla, queremos preguntarte si tenías algunas orientaciones, recomendaciones a partir de tu experiencia, de cómo generar en nuestros profesores de grado, de posgrado y de educación continua especialmente, lo que tiene que ver con este espíritu innovador, con esto de cómo pensar y alentar a proyectar ideas que sean realmente disruptivas con lo que se viene haciendo. Bueno, yo creo que parte de lo que nosotros, yo puedo compartir la experiencia nuestra y creo que todas las universidades somos distintas y yo siempre digo que el TEC es un animal muy especial, es así como un monstruo de 7 cabezas y además somos un poco raros, creo, en el ámbito educativo, pero nosotros nos dimos cuenta hace 4 años que profesores y directivos del TEC no estaban viendo qué es lo que pasaba en el mundo. Entonces dijimos, vamos a traerles el mundo a nuestros profesores y a nuestros directivos. Y ahí fue donde creamos el Observatorio de Innovación Educativa, que inicialmente era solo para nuestros profesores y para nuestros directivos. Y en menos de un año nos dimos cuenta que eso también tenía valor para otras universidades, gente que yo conozco del ámbito educativo. Les compartí lo que estaban haciendo y me dijeron, oye, ¿me puedo suscribir? ¿Me lo puedes compartir? Sí, perfecto. Entonces hicimos todo lo necesario José, sí, perfecto. y tener una suscripción hacia externos, hacia licencias Creative Commons en todos los EduTrends, etcétera. Entonces creo que esa parte ha sido muy importante aquí para nosotros, para mantener a la gente alerta a que son tiempos de cambio. Y creo que ese podría ser uno de mis consejos. También tener reuniones en donde se invite a gente y esta gente que esté interesada a charlas en donde se discutan estos temas presencialmente, permite también airar estas cosas, pues socializarlas, ¿no? Estoy viendo que me llegan algunas preguntas aquí. ¿Te parece bien si tomo algunas de las que me están llegando por el chat? Me pregunta Luz, no, disculpen si no leo todos porque no puedo alcanzar a leer todo, pero Luzmila Becerra me dice cómo funcionan los cursos que no son MOOCs, que no tienen tutor, los de Ecole 42. Mira,
Estos, por cierto, si entras al observatorio, ahí tiene un buscador y publicamos un artículo este año, por ahí de febrero, marzo, y lo puedes buscar con Ecole 42 en el buscador, seguramente te va a aparecer todo el detalle, pero el aprendizaje es peer-to-peer. Ellos tienen armado todo el currículum a través, imagínate una red de proyectos que van desde lo más sencillo hasta lo más complicado, y entonces a los alumnos les van administrando los proyectos semana tras semana, les van diciendo, te toca hacer este proyecto, te toca, y según el nivel que tú vayas en esa malla de proyectos, te van enviando a tu computadora, a tu cuenta, el proyecto que tienes que hacer. Y tú tienes que buscarte la vida y encontrar la manera de hacerlo. Es aprendizaje por cuenta propia, preguntarle a pares, buscar en internet, armar un equipo. Y la evaluación también funciona un poco así, ¿verdad? Por pares, etcétera. Entonces, es la manera que ellos lo hacen. No tienen acreditación del gobierno. Admiten 1000 alumnos por año. Yo estuve este año y ya deberían de tener 1000 alumnos y les quedaban 2500. Y le dije, oye, ya se graduaron los que faltan, los 500 que faltan. Me dice, no, tenemos como 250 que ya terminaron. ¿Y qué pasa con los otros? ¿No estás preocupado por tu eficiencia terminal? Me dice, no, no estoy preocupado porque a partir del segundo año se tienen que ir también a hacer cosas en las empresas y regresar. Y para nosotros nuestro objetivo es que consigan un empleo o que creen una empresa, ¿no? Entonces, ellos no tienen el objetivo de graduarlos de la eficiencia terminal. Tienen el objetivo de credencializarlos para el mercado laboral o para la creación de su propia empresa. Entonces, esa es la manera como funciona. Hay otra pregunta por aquí. En cuanto a tiempos, duración, ¿cómo ves las carreras del futuro? ¿Serán por etapas, con certificados por cada etapa, o seguirán siendo de 4 o 5 años? Bueno, yo veo que puede haber varios futuros, ¿no? Y yo planteé dos escenarios, los que invierten al principio a lo mejor 4 años en algo con una gran inversión en humanidades, en habilidades Power Skills o Liberal Arts, como lo llaman en inglés, para poder reinventarse, y los que se van por una formación más de tipo un bootcamp directamente después del high school, ¿no? Pero creo que también vamos a tener este concepto de que el alumno va a la universidad y en lugar de estar 4 años, a lo mejor está un año, se va al mercado laboral, regresa, se va, regresa. Y además con otro tema que no puse ahí en la presentación es que cada vez vamos a vivir más, ¿no? Entonces, esa posibilidad de ir y venir, yo lo veo cada vez más, Ana. Gracias por tu... no, ¿quién? No fue Ana, creo que fue Ariel Darul. Ana Velasco dice, ha estado muy interesante, en particular la proyección hacia el 2030. Javier Zamora dice, la pregunta del millón es cómo articular la educación continua a la luz de la Universidad del 2030. Pues sí, Javier, yo creo que esa es la pregunta del millón, pero también creo que el papel, a lo mejor no sé si queda claro, pero creo que el papel de la educación continua hacia el 2030 va a crecer muchísimo. Y la pregunta más bien aquí es, ¿cuál es el rol de las universidades en esta educación a lo largo de la vida? Si nos vamos a convertir en un actor importante o no, si le vamos a dejar todo esto a las startups, a la iniciativa privada, o si las universidades vamos a ser capaces de reinventarnos para tener una oferta de educación continua que compita, ¿no? Y que verdaderamente entregue lo que los públicos que servimos, que son nuestros estudiantes y el mercado laboral, las empresas, gobiernos, ONGs, es lo que necesitan. Y creo que pues esa es la pregunta. Tenemos que estar muy atentos y encontrar formas pues que atiendan estas necesidades que, en mi opinión, algunas están planteadas ahí en la presentación: flexibilidad, costo, reducir tiempos y sobre todo credencializar, entregar cosas que sean ahí. Liliana dice que se perdió mucho el audio, que quedan pendientes con el enlace. También, no sé qué otra pregunta tenemos por ahí. Tenemos un gran reto. ¿Piensas, me dice Elizabeth Hernández, piensas que en el 2030 seguirá la cátedra tradicional? Muy buena pregunta. Yo te voy a contestar con una analogía. En la educación, en la música, por ejemplo, se grabó por primera vez, no sé, o sea, si tú quieres escuchar música a principios del siglo XX, la única manera de hacerlo era en vivo, ¿no? Se inventa el fonógrafo
y pues la oferta de música en ese momento grabada pues era muy pobre, muy mala Bueno, calidad. muchísimas gracias por todo, José, en nombre de Recla, también en nombre de la Universidad Blas Pascal, y seguimos comunicados entonces. Muchísimas gracias. Música en vivo y sigue habiendo música grabada digital. El 99% de mis experiencias son digitales. Saludos a todos y les recordamos por favor completar la encuesta que vamos a administrar ahora a los fines de conocer sus impresiones sobre el webinar.